Patricio Esquenazi, conductor de nuestro programa económico que parte en marzo de nuevo a las 9 de la mañana con la Cata Edwards. Más que números. Más que números. Eso me quería equivocar con el nombre. Más que números. Pato, ¿cómo estás? Bien, bien. Qué bueno, qué rico tenerte acá. Pato, nada, se nos está complicando mucho el escenario, ¿verdad? Porque a la interna estamos sumando ahora un factor que era absolutamente inesperado, porque inesperado, ¿o no? Completa y absolutamente inesperado. Uno podía tener, no sé, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, generaba algunos vaivenes, la situación en Irán con el petróleo y el cobre y el dólar, pero esto no estaba para nada en la cartilla de los próximos meses. No. Efectivamente esto, Connie, para Chile es una complicación adicional. Para el mundo es por ahora bastante menor de lo que de repente se sospecha. O sea, las estimaciones coinciden bastante en que por ahora estaría afectando más o menos medio punto de crecimiento de un trimestre en China. O sea, estamos hablando de algo así como 0,1, 0,2 para el mundo en total. No es que sea poco, es un montón de plata, pero en general las experiencias pasadas de este tipo de virus indican de que lo que deja de crecer la economía en este trimestre se recupera rápidamente en el próximo, porque la mayor parte del efecto es una postergación de consumo, postergación de inversión. No es un consumo o una inversión que se elimina para siempre, sino que se retrasa. Eso a nivel mundo. A nivel Chile, efectivamente, tenemos consecuencias en la misma línea. O sea, lo que nos pase ahora probablemente alguna parte se va a recuperar en los próximos trimestres, pero hay otra que lamentablemente no. Por ejemplo, no es lo mismo no exportar unas toneladas de cobre que no exportar unas toneladas de fruta. Claro. La fruta es perecible, tiene temporadas y no se puede cosechar al trimestre siguiente. En cambio, el cobre sí se puede almacenar y se puede mandar. Entonces, ahí hay que entrar a hacer diferenciaciones por sectores. Obviamente, uno no quería que hubiesen más pelos en la sopa económica de Chile, y esto es algo con lo que vamos a tener que lidiar, pero no creo que sea suficientemente importante aún como para que cambie el pronóstico de crecimiento para el 2020, que está entre 0 y 1 para la mayoría de los analistas. Ahora, en lo puntual, ¿qué inconvenientes va a significar esto, crees tú? Aparte de quedarnos con unos containers con fruta o tener que vender esa fruta a mitad de precio, digamos, ¿verdad? Porque ayer hablábamos con Jorge Ryan y Jorge Ryan de ProChile, bien digo, ¿sí? Nos decía que en materia de empleo, particularmente en el tema de la fruta, esto no debiera generar mayores efectos porque la fruta ya está cosechada. Sí. O sea, los temporeros ya trabajaron, ya cumplieron con su jornada, la fruta ya está embarcada, ¿verdad? Y destrucción de empleo no debiera significar en el corto plazo o en el mediano plazo. ¿Qué efectos sí pueden hacerse más latentes? Bueno, hay muchos pequeños agricultores que seguramente lo están pasando mal porque no pudieron vender a buen precio su fruta, porque obviamente no solo China no te compra, que alguna de esa parte se termina pudriendo, sino que hay otra parte que tú, si no alcanzaste a embarcarla, te la dejaste acá, pero hay un exceso de oferta, digamos, que también te hace caer los precios de todo lo que tú ibas a mandar. Entonces, desde ese punto de vista, hay algunos sectores que se ven más afectados y no todos son grandes empresas, hay mucha pequeña empresa. Desde ese punto de vista sí hay una merma. Hay otros sectores que, como te decía, se puede almacenar, se puede postergar la producción o se puede vender en otro momento donde básicamente se va a desplazar el consumo y la inversión desde ahora hacia otro trimestre. Yo comparto con que el empleo no va a ser un impacto muy importante o muy distinto de lo que ya estaba ocurriendo, que estábamos perdiendo más o menos, destruyendo 100.000 puestos de trabajo cada mes. Llevamos como 300.000 desde el estallido social. Vamos en 300.000, sí, más o menos. Entonces va a ser difícil después separar cuánto de la destrucción de empleo fue por una causa o por otra, pero obviamente no son buenas noticias. Otra de las cosas que pasan es que al caer el cobre, ya ha caído bastante, eso genera una presión alcista para el tipo de cambio. Y eso en general, como para un economista, no es una ni buena ni mala noticia, sino que es un mecanismo de ajuste. El dólar te permite ajustar otros, es un precio más de la economía. Pero sabemos que en Chile genera una sensación como de inestabilidad y lo que yo vi, lo que yo he percibido en estos últimos 3 meses en Chile es que cuando la gente de verdad se asustó fue cuando el dólar llegó y pasó los 800. Sí. O sea, la bolsa podía caer 10%, la gente no se entera, pero el dólar sí, el dólar es un termómetro. ¿Y por qué crees tú que pasa eso? Mira, yo creo como si uno viviera en dólares. Claro, uno consume muchas cosas que son importadas, pero tampoco la canasta básica no está llena de cosas importadas. No, hay un pedazo, un cuarto, un tercio, claro, pero porque no, así que el pánico te viene porque no te va a salir más caro viajar, digamos, ¿verdad? Esa no es la razón del pánico. Es que yo creo que la gente no
no logra cuantificar bien qué significa que el dólar esté en 800 en vez de 750. Entonces, de hecho, te pasa anecdóticamente que la gente de repente quiere cambiar $200 y está buscando precios, está tratando de conseguir 5 Claro, pesos más. probablemente se ahorra 100 pesos al final. O sea, nada. Pero yo creo que es un precio que la gente conoce, sigue y que tiene sensibilidad. O sea, cuando el dólar sube 10 pesos, es como subió 10 pesos y eso es un 1 y tanto por ciento. O sea, no es de una magnitud como para asustarse, pero yo creo que sí eso alarma a la gente. Y por lo tanto es como un indicador de percepción de riesgo, si tú quieres. Pero al final eso está bien relacionado al cobre y también toda la gente que se dedica a estudiar oferta y demanda de cobre te dice que este precio se va a tender a recuperar. Si termina cayendo ese trimestre, se recupera en el siguiente. O sea, tiene esa lógica. Cuando tú también miras otras crisis parecidas, también relacionadas a epidemias o crisis de salud, lo que tú ves es que a nivel de mercado, la verdad que no son grandes caídas. En el pasado, por ejemplo, cayeron 2%, 5%, 7% en ese trimestre. Las bolsas, me refiero, Estados Unidos, y lo recuperas al trimestre siguiente. Lo mismo con las economías. Se alcanzan a Y contener siempre un la poquito. sensación o la falta de certeza respecto ha sido también la tónica de otras epidemias, Sí, porque sí. acá está súper difícil hacer proyecciones porque no tenemos claro qué momento termina esto, ¿verdad? O sea, ayer se decía que estábamos entrando a una cierta estabilización del número de casos y que podía empezar a darse la curva hacia abajo, pero tampoco hay ninguna certeza. ¿Es ese un factor clave en esto y se repite en otras epidemias? Sí, o sea, en general los mercados sobre reaccionan tanto con pesimismo como con optimismo y eso pasa siempre, pero tampoco en unas magnitudes demasiado fuertes. O sea, si tú lo miras en un contexto global, la recuperación de la bolsa americana está teniendo sus mejores 10, 11 años de la historia. La economía americana y la economía mundial está teniendo el periodo más largo de crecimiento de su historia. O sea, nunca habían pasado 11 años sin una recesión entre medio y ahora lo estamos teniendo. Entonces, en ese contexto donde en general todas las cosas están andando bien, claro, nos pega un poco mal, los mercados a veces exageran un poquito, pero a pesar de su exagerada en la caída, tú tienes mercados de Estados Unidos hoy día máximo histórico. O sea, ya recuperaron entre ayer y anteayer y en los últimos pocos días recuperaron todo lo que había caído. Entonces, no hay demasiado pánico. Nosotros acá estamos más asustados porque ya no nos cae más mal la noticia en este país. ¿Sí? Eso es un poco lo que al final nos termina asustando. Pero yo creo que, sin tener ninguna idea de cómo evoluciona esta crisis sanitaria, si se repite más o menos los patrones de las crisis anteriores, esto en general se estabiliza después de 2 o 3 meses. Aparte del exportador, Patricio Schianassi, ¿hay algún otro sector que se pueda ver afectado? ¿Qué pasa con el retail, ponte tú, que basa muy importantemente lo que vende en importaciones y muchas de ellas vienen de China? Sí, bueno, no solo el exportador, es el importador y el exportador. Todos los que comercian. Y nosotros tenemos a China como por lejos nuestro principal socio comercial. Tenemos una balanza algo positiva con ellos, pero exportamos un poco más de lo que importamos, pero comerciamos mucho con ellos. Y China es un país, es una economía muy importante, está llamada a ser la economía más grande del mundo en los próximos 10 años. Todavía es Estados Unidos, pero no por mucho, y por lo tanto todo lo que tiene que ver con el comercio está afectado y además está afectado porque está en riesgo que se corte la cadena de suministro. O sea, tú le compras una polera a los chinos, podrías comprarla más cara, pero no está claro que la puedas comprar, porque comprarla más cara no es tanto problema. Pero la pregunta es si es que hay otras fábricas en el mundo que están con capacidad de tomar todos los pedidos que tenían los chinos y poder satisfacer la demanda de todos los otros países que le compraban a los chinos. Entonces, ahí también hay que identificar que no todos son perdedores, hay ganadores y perdedores. Yo creo que desafortunadamente Chile hoy día está en la vereda perdedora de este problema con China, pero hay otros que se pueden beneficiar, hay países... Brasil podría beneficiarse, los mexicanos, son manufactureros, pueden tomar parte de la producción que los chinos no van a poder producir. ¿Tú estás de acuerdo con lo que se dijo después de que conocimos el IMASEC de diciembre, verdad? Que fue bastante más alto de lo que habíamos esperado. ¿Que somos resilientes? ¿Te parece que Chile sea resiliente o que la economía chilena sea resiliente? No, creo que no comparto. Yo creo que Chile es una economía que está súper concentrada. Depende mucho del comercio internacional, lo cual no tiene nada de malo, pero está muy concentrada en pocos productos y en pocos mercados. Y además, los productos que vende, que se ha repetido hasta el cansancio, creo que el diagnóstico está bien claro, lo que no tenemos es solucionática, es que vendemos productos sin valor agregado, commodities. Y al no tener valor agregado no tenemos ningún poder de precio. Y estamos 100% expuestos al precio del commodity. O sea, el cobre sube, ganamos más, el cobre baja, ganamos menos. Cuando tú agregas valor, tu margen,
que es lo que tú agregas, lo manejas de cierta manera y es más estable. O sea, tú cuando agregas valor vendes al precio base, precio commodity, más tu margen. Entonces puede caer el precio del commodity, pero tu margen no tiene por qué verse afectado. De hecho, muchas veces lo puedes compensar, puedes ajustar los márgenes para compensar. Entonces, no, y si somos o no somos resilientes, lo peor de todo es que yo creo que nuestra economía es un resultante, no hay ninguna intencionalidad, no hay ninguna visión de largo plazo, no hay un master plan de qué es lo que vamos a hacer. Hemos tenido ventajas competitivas, algunas todavía las tenemos, otras las hemos perdido, pero tenemos 5.000 o 6.000 kilómetros de costa, que es una ventaja pero tremenda, no solo para explotar la pesca, sino que para hacer montones de investigaciones y desarrollos vinculadas a las costas, a las algas, a las fuerzas del mar, etc. Tienes litio, tienes cobre, tienes un país súper rico en recursos naturales y que cielos ultra despejados, y no hemos sido capaces de direccionar el modelo de desarrollo que queremos a partir de esas ventajas competitivas que tenemos, que no tiene la naturaleza. Así que no, yo no creo. Y peor que eso, no creo que estemos haciendo nada para prepararnos para la economía que viene. Ya, Pato, que siendo un poco pesimista. No, Un mira, poco. es que Un poco. sí, no, pero como que falta ponerse las pilas Sí, de y acuerdo. sentarse a pensar. Y cuando estamos acá atrapados en la coyuntura, discutiendo siempre lo que va a pasar la próxima semana y nunca podemos ver los próximos 20 años, la verdad que no vamos a poder avanzar como uno quisiera, digamos. Estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo. Y